¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Honduras en la antesala de las elecciones presidenciales con otra notable invitada, Carmen Aide López, abogada directamente desde Tegucigalpa. Carmen Aide López, una cálida bienvenida al programa. Muchísimas gracias, señor Gestoso. Es un placer estar acá para dialogar juntos. Carmen, para una audiencia que vive fuera de Honduras, danos un panorama resumido de cómo está el panorama electoral rumbo a las elecciones precisamente del 30 de este mes. Nos enfrentamos, estamos a 10 días de las elecciones generales en Honduras y estamos en un panorama de mucha polarización, pero también de mucha fortaleza de parte del partido y el proyecto político de la refundación, que actualmente es el Partido Libertad y Refundación, que se encuentra en gobierno. Como hemos acostumbrado en los últimos años, la movilización y la estructura es lo que más está ganando el pulso en esta época preelectoral. Sin embargo, como le comentaba, hay algunas amenazas, sobre todo que se están gestando a lo interno del mismo órgano electoral, del CNE, el Consejo Nacional Electoral en nuestro país, ya que al ser un órgano colegiado donde todas las fuerzas políticas más representativas e importantes se ven representadas en el mismo, pues también hay algunas trampas, hay algunas irregularidades en las que están incurriendo los partidos tradicionales que pues representan esa histórica cooptación del poder que el Libre logró vencer en el 2021. Bueno, justamente en el año 2009 se le dio un golpe de Estado entonces al presidente Manuel Zelaya, es decir, un presidente progresista, y que cuando intentaba introducir una cuarta urna, una opción para que el pueblo pudiera decidir si eventualmente podía interesarle algún cambio en la Constitución, de pronto lo sacaron a las 5 de la mañana en pijamas, lo montaron en un avión, fue a parar a la base de Palmerola, que es una base compartida con Estados Unidos, que queda en el norte de Tegucigalpa, aunque lo llevaron hacia el sur. Nadie se explique por qué el avión salió en la dirección equivocada, excepto que pudiera haber tenido algo que ver con lo que estaba pasando allí en Estados Unidos. Pero todo eso para decirle a la audiencia que después del 2009 tomó el poder otra vez el neoliberalismo, en el caso del presidente Juan Orlando Hernández, 2 periodos seguidos, a pesar que la Constitución prohíbe la reelección, y termina preso junto con su hermano tras las rejas en Estados Unidos por narcotraficante. ¿Cuán presente estuvo antes del golpe de Zelaya precisamente la oligarquía, esa derecha, extrema derecha, y cuán presente estuvo después del golpe y antes que llegara la actual presidenta, también progresista, Xiomara Castro, que es la señora de Manuel Zelaya? Sí, de hecho, justamente posterior al golpe de Estado, la derecha recrudece sus formas y sus vías para detener la voluntad popular. E irónicamente, una de las razones por las que supuestamente el señor José Manuel Zelaya, expresidente constitucional del país, fue desterrado por esas fuerzas impunes hasta la actualidad y esas fuerzas muy peligrosas del conservadurismo en nuestro país, era que quería mantenerse en el poder, y justo después del primer gobierno del Partido Nacional, que vale decir que no solo gobernaba el Partido Nacional, era un atrincheramiento, era una alianza bastante incondicional de ambos partidos políticos tradicionales, tanto el nacional y el liberal, además supeditados por una fuerza militarista bastante fuerte. Y resulta que el periodo posterior a ello aprueban la reelección a través de una manera ilegal, vía la Corte Suprema de Justicia, y en esta medida empiezan una serie de indicios y acciones de corte neoliberal bastante acelerado. Empiezan a concesionar el país, desmantelan lo público a nivel institucional, casi en todas las instituciones de nuestro país,
La pobreza crece en un 13.5% en esos 12 años de mal gobierno del pues, el narcotraficante que ahora está en Nueva York. Y finalmente, pues quedamos en este momento del 2021 que a través de reformas, de consensos y además mucha lucha popular, el Partido Libre logra ganar las elecciones de manera contundente. Esos mismos actores, esos mismos sectores y esas mismas maniobras las estamos viendo reproducidas en esta coyuntura preelectoral. Recientemente se dieron a conocer unos audios de la consejera, en ese entonces presidenta del Consejo Nacional Electoral, en este primer periodo antes de entrar ya a esta recta final de las elecciones, donde describe de manera muy específica un plan criminal para invalidar los resultados de las elecciones. A esto se le suman otros elementos, como es el papel de los medios de comunicación y además un lobby político muy fuerte de parte de fuerzas extranjeras como el sector ultraconservador de los Estados Unidos. Bueno, y precisamente son prácticamente todos los expertos en América Latina que dicen que el gran desafío que enfrentan los gobiernos progresistas es primero que encuentran una cancha inclinada, como dice Luisa González en el Ecuador, que ella dice que le cometieron el fraude más grande de la historia del Ecuador. Y acá estamos hablando de que llegan los gobernantes progresistas o de izquierda al gobierno, pero dicen los analistas no llegan al poder porque el poder sigue enraizado en manos de esa oligarquía que controla, por ejemplo, el poder judicial y los órganos clave, como por ejemplo, como tú mencionabas, que puede ser el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuán presente está esa estructura o contra esa estructura ha tenido que estar luchando Xiomara Castro al llegar al poder? Desde el día número 1, el gobierno de Libre, representado en la primera mujer presidenta, Xiomara Castro, constituyó una amenaza, sobre todo para esas élites económicas. Nosotros le llamamos las 10 familias que gobiernan y tienen secuestrada la economía de nuestro país. Esas 10 familias son las dueñas de 25 grupos económicos, que son los que acaparan el 80% del Producto Interno Bruto, y esto bajo condiciones de desigualdad extrema, como se lo mencionaba, en una pobreza del 73%. En ese índice la dejaron en el 2021 previo a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Ahora con nuestra candidata Rixi Moncada, ese temor, esa agonía de la élite económica se ha visto exacerbada, ya que una de sus propuestas principales justamente es la democratización de la economía. En términos concretos implica eliminar el castigo financiero, que acá le llamamos popularmente la central de riesgo, que no permite que la mayoría de la población, que además es la mayoría que produce económicamente en nuestro país, que activa la economía, tenga acceso al crédito. Y además de esto, una renegociación, un restablecimiento de esos requisitos para el acceso a los créditos y tasas de interés más bajos. Esto implica colocar a los bancos, que son los principales agentes de esa élite económica, en el punto de la discusión, ¿no? Y de cómo la acumulación desmedida de su riqueza ha implicado el retroceso en términos de desarrollo del país y una desigualdad muy fuerte. Es así que ellos se han constituido, de hecho, como los verdaderos actores detrás de esos candidatos del bipartidismo, Salvador Nasrallah Salum y Nasri Tito Asfura, que son en realidad irrelevantes en términos políticos. No hay mayor acción de campaña, no hay mayor acción de propaganda. Sin embargo, son precisamente el instrumento de esa élite económica que sí es verdaderamente peligrosa y que está abriendo muchos frentes de ataque para destruir el actual gobierno y para invalidar la victoria que es inminente por parte del Partido Libre. Acá estamos hablando de Salvador Nasrallah y, como tú dices, de Nasri Asfura, del Partido Liberal y del Partido Nacional, que son, según las encuestas, quienes están en segundo y tercer lugar. Sigue liderando las encuestas Rixi Moncada, precisamente la heredera de Xiomara Castro del Partido Libre, y son ambos, segundo y tercero, estamos hablando entonces de Nasrallah y Asfura, hijos de familias de origen
teóricamente libanesa o árabe, que en la comunidad libanesa ha tenido una historia de relevancia económica, es decir, son familias que han sido protagonistas económicamente de una manera importante de la vida del país de donde vienen estos candidatos. Así es, y no solo pues tienen esos vínculos a nivel formal, ¿no? De sus apellidos, que no son apellidos hondureños, su origen, que no es origen hondureño, sino que también han sido históricamente los instrumentos, los personajes que han defendido esos intereses. Yo no me atrevería a decir que son precisamente los protagonistas de estas familias, sin embargo, políticamente son sus operadores. Y en ese sentido, pues también son sus propuestas o pocas propuestas que han logrado entablar en esta carrera política que implica regresar al Estado neoliberal puro de las instituciones y de la economía de nuestro país, retroceder lo que se ha logrado reconstruir en términos de lo público, de preservar lo público de las instituciones, del acceso a derechos fundamentales, a servicios básicos. Justamente el gobierno de la presidenta Xiomara logró corregir en 4 años. Hoy estábamos recibiendo esa información de parte del Instituto Nacional de Estadística. En estos 4 años logró reducir ese 13.5% que el bipartidismo golpista posterior al 2009 hundió a nuestro país. Así que básicamente los intereses que ellos están defendiendo no solo son intereses por arraigo a esta élite económica, sino también por sobrevivencia misma, ¿no? Ellos son operadores y además que tienen bastante conexión con actos concretos de corrupción, que es lo que ha permitido también que esta cúpula económica se mantenga succionando todo el poder del Estado y sus fondos públicos. El señor Asfura Sabla, en la actualidad, Tito Asfura, está siendo judicializado por un grave caso de corrupción, de drenaje de los fondos públicos de la alcaldía de la capital, que fue uno de sus últimos cargos públicos. Carmen, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Carmen Aidé López directamente desde Tegucigalpa cuando entra en la recta final la campaña electoral rumbo a las elecciones generales y presidenciales de Honduras del 30 de noviembre. Ya regresamos. Continuamos hablando con Carmen Aidé López directamente desde Tegucigalpa sobre la recta final rumbo a las elecciones presidenciales en Honduras del 30 de noviembre. Carmen Aidé es abogada y nos está ayudando a poner en perspectiva lo que es la situación en esta campaña electoral. Y tú hablabas de posibles injerencias o presencia de, entre comillas, el norte en este proceso electoral o en la vida diaria de Honduras. ¿Cómo el norte está presente? Lamentablemente, la semana pasada justamente recibimos una embestida injerencista de parte de algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos, ninguno de una relevancia comprobada, pero que sí sabemos que han pertenecido justo a este sector ultraconservador republicano, que además ha hecho su capital político a partir de instrumentalizar a la oposición de gobiernos progresistas en Latinoamérica. No es tan distinto a lo que hemos venido viviendo en los últimos 3 años. De nuevo, han mantenido una persistencia muy dañina en torno al gobierno de Libre y a la presidenta Xiomara Castro, sobre todo reproduciendo ese viejo estigma y esa campaña tan desgastada
del miedo al comunismo, al socialismo y toda esa serie de mitos que procuran reproducir porque finalmente pues no tienen argumentos, no tienen datos, no tienen fuentes que realmente puedan señalar de maneras objetivas a este gobierno. Todo lo contrario, las fuentes, los datos, la objetividad marca una mejora contundente en el bienestar de la mayoría de la población y pareciera que ese es el problema, ¿no? Que avanzar en el bienestar de las mayorías implica cuestionar privilegios de, en nuestro caso, apenas 10 familias y que esas 10 familias tienen también vínculos muy concretos con estos sectores conservadores. Nasrallah Salum hace un par de semanas se reunió justamente con el sector más derechista, neofascista de España, con Vox y sus amigos, y nosotros siempre nos decimos, ¿a cambio de qué? O sea, porque es importante saber que para que salgan estos voceros de ultraderecha a nivel internacional a cuestionar no solo al gobierno, sino la antesala de las elecciones, sobre todo con ese ataque tan infundamentado contra Libre, contra nuestras autoridades, contra nuestra candidata, Rixi Moncada, no es gratis, ¿no? Esas cosas en la política no existen. Y nuestra pregunta es, ¿qué están colocando sobre la mesa para que aparezcan estas figuras ya muy desgastadas, pero que pueden llegar a generar un ruido innecesario en esta contienda cuando lo que necesitamos es certidumbre, paz y sobre todas las cosas soberanía? Carmen, el expresidente de Ecuador, estamos hablando de Rafael Correa, insiste y dice, se encargan desde el norte de seguir promoviendo y promoviendo y promoviendo y la retórica de siempre del neoliberalismo. Y dice Rafael Correa, que me muestren en la historia de las Américas, por supuesto de América Latina y el Caribe, un solo país que a través del neoliberalismo ha llegado al desarrollo. Dice él, nadie, absolutamente ninguno. Y sin embargo, siguen pregonando, como tú decías, el miedo. No vamos a cambiar de este neoliberalismo que, como tú dices, ha dejado en la pobreza a la mayoría de la población de Honduras, de que no le ha dado educación, de que hay un problema de desnutrición y de hambre, y siguen vendiendo la idea de que hay que tener miedo al cambio, porque el cambio es lo peor, y estamos repitiendo los ciclos de, como tú dices, que 10 familias depredan los países de América Latina y en este caso depredan Honduras. ¿Y qué dice esa derecha depredadora, como tú la calificas, ante ese argumento de que traigan las pruebas de que lo que ustedes venden resulta? ¿Cómo argumentan eso? Pues la verdad es que ese es el problema, que a veces nos topamos con un enorme muro que es la ignorancia y la campaña estigmatizante como única vía de intervención o de competencia entre ellos y nosotros. Entonces resulta a veces un sinsentido o muy fútil intentar dialogar o conversar sobre cómo sí hay parámetros, hay métodos, hay mecanismos que pueden llegar a probar que en efecto la acumulación de la riqueza y esos privilegios fiscales que han dominado nuestra historia, esos 25 grupos económicos, no han dado resultados y que por lo contrario Libertad y Refundación ha procurado un abordaje más vinculado con eso, con generar bienestar y desarrollo humano que sí ha hecho sentido, y les mostramos datos y hablamos de los organismos que nos avalan, que CEPAL, que UNESCO. Hemos avanzado mucho en la cobertura de acceso a la educación, hemos llegado casi a la meta de decir que Honduras está libre de analfabetismo. La presidenta está construyendo 12 hospitales, ellos llevaban 50 años sin construir un hospital. Sin embargo, pareciera que esa conversación de adultos, de personas razonables, es casi imposible. Y todo es la violencia, todo es el ataque, todo es esa red también criminal a la que se deben, que en ocasiones en las que se sienten muy desgastados acuden a ella. Sabemos, y quisiera adelantarlo, que María Elvira Salazar mañana tendrá
una audiencia, de esas audiencias que ella gestiona sola con esos diputados que solo a ella le hacen caso, y nosotros estamos preparados para decirle al mundo que la voz del pueblo hondureño es muchísimo más fuerte que una intención injerencista disfrazada de preocupación. Que acá la antesala y los preparativos están en curso y nosotros estamos preparados para ir masivamente a las urnas este 30 de noviembre y no permitir que repitan la historia del 2009. ¿Qué te dicen las encuestas en las cuales tú puedes confiar? Bueno, T-Research le da una ventaja de casi 20 puntos a la abogada Rixi Moncada por encima del segundo, que es Salvador Nasralla, y en Sid Gallup, que de hecho es una encuestadora que siempre ha sido cuestionada por tener esa inclinación contraria, ¿no? Y bastante sesgada hacia gobiernos progresistas, tienen a la abogada Rixi Moncada también con una ventaja de 6 a 8 puntos. Eso ya es algo que se percibe, que se siente en la ciudadanía hondureña, que su ventaja es casi irreversible. Y en ese sentido, nosotros eso nos hace sentir seguros, pero también a ellos los hace acrecentar la violencia y la agresividad. Recientemente en Santa Bárbara, en un mitin político del Partido Libertad y Refundación, un grupo de personas armadas con pasamontañas pasaron a la par de este grupo y acribillaron a nuestros compañeros y compañeras, y un menor de edad quedó herido. Y esto lo hacían mientras proferían insultos políticos contra Libertad y Refundación. De nuevo, nosotros ya hemos vivido este momento, es triste volver a atravesarlo, pero también tenemos las herramientas para no permitir que el miedo y el terror nos domine previo a estas elecciones. Iremos con alegría, con contundencia y sobre todo con convicción de que será de ellos, de esos salvajes, de esos monstruos, de esos criminales que salvaremos. El mecanismo de la elección en Honduras se gana por mayoría simple, es decir, el día que hay la elección, que tiene más votos pasa a ser el presidente. Acá no hay segunda vuelta, ¿cierto? Así es. A las 9 de la noche ya se publica, ya el CNE oficialmente nos da la primera tendencia que en la historia de nuestro país, en su mayoría, ha sido irreversible. Ya a esa hora tendremos la oficialización de esta contundente victoria de la profesora y abogada Rixi Moncada. ¿Qué pasa con los hondureños que viven en el exterior? ¿Cuántos son y pueden votar? Podrán votar los que están radicados en Estados Unidos, es alrededor de 300 a 400 mil hondureños que tendrán la posibilidad, que están habilitados en este sentido. Y también tenemos una gran población hondureña en España. Lamentablemente el CNE, esta vez en una votación que ganaron por mayoría, las representantes del bipartidismo histórico decidieron no darle ese derecho a los hondureños radicados en España. Son alrededor de 60,000 hondureños que se quedarán sin la posibilidad de ejercer el sufragio en estas elecciones. Para finalizar, acá estamos hablando como otro país más de América Latina, disputar un gobierno que termina su mandato con índices de calidad de lo que tiene que ver en calidad de vida, es decir, mejora en educación, mejora en hospitales, mejora en escuelas, mejora en una serie de aspectos, es decir, avanza después de varios años de neoliberalismo que muchos califican como salvaje, pero se sigue enfrentando, como en América Latina, con una cancha inclinada en donde lo que tiene que ver con la oligarquía, con uñas y dientes, trata de recuperar precisamente ese poder. ¿Cuán optimista eres tú de que se puede vencer esta oleada que viene con viento de cola, la oleada? Soy tan optimista como puedo percibirlo también en los territorios, en los barrios, colonias, municipios del país. Una puede ver cómo la gente que sí es objetiva o quiere voltear a ver su realidad respecto a las mejoras, que claro, no es todo lo que se puede hacer, pero respecto a las mejoras que se han llevado a cabo, cómo eso les hace recuperar la esperanza y sobre todas las cosas el dominio de su poder
para tomar decisiones respecto al ámbito político. Cuando yo observo, hablo, interactúo con la gente que no tiene ese sesgo, yo me convenzo verdaderamente de que es posible avanzar en garantizar ese bienestar para la mayoría y que de esa forma vamos a ir construyendo un rumbo democrático que no permita que estas fuerzas conservadoras y sobre todo muy desprestigiadas, es que lo más importante es que la sociedad hondureña ya no les cree. Es más de 130 años de bipartidismo histórico en Honduras y no lograron hacer avanzar a el bienestar a nuestra población. Así que muy confiada en que los cambios tendrán en realidad una interiorización en las personas que permitirá que tomemos las mejores decisiones alejados de esa ultraderecha. Carmen Aide López, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, muy amable. Espero que no sea la última.